amor mío, di que ves. Una novia francesa y yo siendo de Binefar, Andorra se convirtió hace ya 30 años en nuestro punto de encuentro. Con mucho esfuerzo pusimos nuestro negocio en marcha y en el Principado formamos nuestro hogar. Mi nombre es Javier Avellana Zurita. Hola Javier. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te pillamos? Pues trabajando un poquito aquí. ¿Cómo llegaste tú hasta aquí de Andorra? ¿De dónde eres? Bueno, soy de Azanui, nací en Azanui, es un pueblecito cerca de Binefar, que es donde reside mi familia hoy en día. Y bueno, estuve viviendo ahí casi toda mi juventud hasta que vine aquí con 22 años. Oye, cuéntame, ¿cómo que te montas aquí una tienda en Andorra? Bueno, nosotros venimos aquí en el año 88, nos pusimos a trabajar en lo que es en tiendas de electrónica. Después de 22 años, en el año 2009, con la crisis, la empresa donde trabajábamos se fue a pique, decidimos emprender un negocio. Entonces resulta que estaban haciendo este centro comercial, entonces abrimos esta tienda en el año 2009 y JM es Javier, que soy yo, y Muriel, que es mi mujer. Mira, la tenemos aquí, Muriel. Hola Muriel. Hola. ¿Copropietaria? Exacto, ¿De dónde eres tú? de Montpellier. Ah, francesa. Exacto. Oye, ¿cuál es vuestra historia? Su padre era de pueblecillo de Aragón, de Caserras del Castillo. Ah, bueno, o sea, que eres medio aragonesa, se puede Casi, decir. casi. Exacto. Y veraneaba en Binefar, que ellos tienen una casa allí, Ajá. y nos conocimos pues de vacaciones. Ella estaba estudiando, yo me vine antes, pues se vino ella, dejó de estudiar y se vino aquí, y aquí hemos hecho raíces. Contarme qué vendéis aquí. Lo que más demanda tenemos es la telefonía, smartphone. Claro, porque tienes- ¿cómo de cierto es eso de que los precios en Andorra son mejores? Bueno, en Andorra ten en cuenta que tenemos un IVA reducido de un 4,5%. que en ¿Frente España al 21 de España? se nota, tú por ejemplo te coges un teléfono A ver. que sería este tipo de móviles, de las ¿Un marcas. móvil de alta gama? Sí, de alta gama, que es lo que más nos demanda el cliente, como este que sería 256 gigas, que en España valdría 1.429, aquí lo vendemos a 1.269. Claro. Ese diferencial es el que existe con los impuestos. La mayoría de clientes nuestros son españoles, sobre todo catalanes, aragoneses también. Esta semana hemos tenido mucho turista ruso porque ellos están celebrando la Navidad rusa. Ah, que es vaya, un poquito más tarde. Sí, un poco más tarde que la nuestra. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿De dónde sois? Somos de Rusia, pero vivimos aquí en España. Oye, ¿qué habéis venido a comprar? Bueno, al principio mirar altavoces y mi hermano quiere mirar... Un taser. ¿Y eso qué es? Esto es una descarga eléctrica, se utiliza, ¿ves? Lo haces ahí. ¿Y eso para qué sirve? Para agentes rusos. No sé si te quiero preguntar a qué te dedicas. Es espía ruso. No. Son productos que no se pueden vender allí y están prohibidos. Hay un vacío legal, se puede vender, pero no se puede usar. Vamos y vamos. Para Rusia. El producto vale 29 euros, por ejemplo. Oye, ¿qué potencia tiene eso? De 2.000 kilovatios. No te deja No te decía cao? caos, pero bueno, te daría Pero un una buena poco- descarga, sí. No me gusta Para prevenir. todas estas cosas como espías. ¿De qué? Espías. Espías, cosas de espías, sí, sí. Esto es una porra, te sirve como linterna. Una descarga eléctrica. Esta vale 74,90. Estas son 9.000 kilovatios. Todavía te da una descarga, si tuvieras problemas de corazón, podrías tener un problema. ¿Lo probamos? No. Yo prefiero quedarme con las ganas, ¿eh? Pues muchas gracias, chicos. Buena compra. Bueno, hemos salido del centro comercial Pues ya. sí, vamos a ver a la joyería de un amigo, Ajá. que es de Tauste, Zaragoza. Ah, vale, o sea, otro aragonés. Otro aragonés, ya en Andorra también muchos años y bueno, está muy cerca de aquí. Una calle que vamos a llegar ahora es la calle de la Unión. Esto es Caldes de Engordany y cuando pasamos la calle de la Unión es la avenida Meritxell, que es Andorra la Bella ya. Y dos parroquias unidas por una calle. Pero casi no se nota el cambio de No, pueblo. no se nota. Bueno, hace años esto no estaba unido, estaba separado. Todo esto eran campos. Cuando llegaste tú, Sí, o sea, sí, tanto ha había- cambiado sí, Andorra. los 32 años ha cambiado una barbaridad. Aquí se gana dinero porque en Andorra se trabaja mucho. Ten en cuenta que nosotros en las tiendas, por ejemplo, solamente tenemos 4 días festivos al año nacionales, que cerramos las tiendas. ¿Te resultó difícil abrir un negocio aquí en Andorra cuando Bueno, te hiciste en hacerlo? En aquella época, normalmente a partir de 10 años, tú ya puedes tener un negocio de tu nombre. Hoy en día, con la nueva legislación, cualquier persona que quiera montar un negocio en Andorra lo tiene mucho más fácil. La fiscalidad en Andorra es muy interesante. A nivel europeo es una de las mejores y a nivel mundial del mundo, la fiscalidad andorrana. Porque te sale más barato en algún Sí, a sentido nivel de montarte una tienda. impuestos, ten en cuenta que pagamos un 4,5 de IVA, en España pagáis un 21, los costes de la seguridad social son bastante más reducidos, los beneficios que tienes que pagar, por ejemplo, cuando haces la declaración y todo esto, es un 10% del beneficio, cuando en otros sitios se paga bastante más. Pues es ¿Sigue muy siendo el interesante. paraíso fiscal que Bueno, había sido? ya no está en la o qué lista, ya no está en la lista de paraísos fiscales, pero bueno, en su época sí lo fue. Mira, esta es la tienda de punto? nuestro ¿Está de amigo, enfrente? De Sol. Pues vamos a conocer a este aragonés. nuestro amigo de Tauste. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Aragones por el mundo? Muy bien. Oye, llegado de Tauste. Sí, vine a pasar un verano. Hace 34
4 años. Pues ha hecho un poco largo el verano, Sí, ¿no? es así, sí. Esta tienda hemos intentado salir un poco de lo que es la joyería clásica y hemos ido a la joyería que se llama de tendencia. Yo encantada, ¿eh? Bien. Esto es una joya que está fabricada toda en plata y lo que es la piedra es Swarovski. ¿Y qué precio tiene? Oh, no, estamos trabajando en los precios, esto sale 59 euros. Entre un 20 y un 25% más barato que en España. ¿A ti quién te enseñó de joyas? Yo empecé con mi hermana. Ella era encargada de joyería y todo lo que ¿Estás un sé poco es... emocionado? Sí. Recuerda a la familia y se emociona un poco. Claro que lo bien. Saludar a toda la familia y bueno, decirle que pronto nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. Aragoneses por el mundo. Bueno, Javier, nos hemos cambiado de ropa, hemos recogido a Sí. Muriel. ¿Dónde estamos, chicos? Estamos en el parque Naturlandia, que es uno de los parques temáticos de aquí de Andorra. Viene más o menos anualmente unos 200.000 visitantes. Ten en cuenta que en Andorra vienen unos 9 millones de turistas. En esta época han venido hasta 11 millones en épocas muy buenas. Hombre, para un país de 77.000 ya está bien, La ¿no? verdad que sí, que la verdad que el turismo aquí es nuestra mayor fuente de ingresos. Pero bueno, ¿y esta nieve? Pues mira, hemos subido con el coche hasta la Cota 2000 y ahora vamos a coger la salida del Tobotrón, que es la atracción más importante de este parque. Es el tobogán alpino más largo del mundo, Guau. con 5 kilómetros de distancia y un desnivel de 400 metros. Vas por un rail de acero que tú vas frenando manualmente la velocidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primera vez que subís, chicos. Nosotros sí somos aragoneses por el mundo. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Guillem. Primero se sienta el que va atrás, que en este caso sería el más alto, que es el que conducirá. Oye, ¿cuándo se puso en marcha esto de Tobotrón? Hace 12 años. Es muy bonito, la Sí, verdad. ¿no? Las vistas y es un trabajo que no se hace monótono. Cinturones bien puestos. Oye, pero ¿cuánta velocidad puede coger esto? Sobre unos 40 y poco. Buen viaje. Gracias. Adiós. Adiós. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party. Hemos llegado. Bueno, chicos, hemos dejado atrás las atracciones. ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, ahora estamos en el santuario de Meritxell, en honor a la patrona de Andorra, que es la Virgen de Meritxell. Y aquí tenemos el original, el santuario original. Se quemó en el año 72, Vaya. un incendio lo destruyó todo. Hasta la imagen de la Virgen se quemó, todo se quemó. Vaya. Y bueno, se reconstruyó todo. Esto fue el arquitecto Ricardo Bofill. ¿Cuál es el origen de este santuario? Según dice la leyenda, que resulta que un pastor que iba de paso, que iba a la misa de Reyes a Canillo, cuando pasó por este sitio, encontró aquí en un rosal una imagen de la Virgen. Entonces cogió a la Virgen, la llevó a la iglesia, al cura de Canillo, y resulta que al día siguiente, cuando fueron a visitarla, ya no estaba. Y estaba otra vez en el mismo sitio donde la había encontrado. Anda. Y al día siguiente pasó lo mismo. Y entonces decidieron Que tenía que haber aquí algo, claro. Exactamente, ¿no? Decidieron hacer aquí un santuario. Por dentro es un estilo modernista y aparte también alberga una colección importante de Biblias. ¿Qué tal, señor Pep? Hola. ¿Cómo estamos? Pep, bueno, es el que se encarga un poco de más o menos como un mozo, diríamos, de aquí del santuario. Hace de todo, diríamos. Estoy viendo por ahí algo que me suena un poquito, una Virgen del Pilar. Pues no es extraño que se vea la Virgen del Pilar por aquí, Ay, ¿eso? porque por ejemplo los aragoneses cuando celebran el Día del Pilar suben aquí a celebrarlo, contratan a un grupo folclórico y celebramos la misa como la celebran ellos. Incluso Pep, sus antepasados, ¿no? Son aragoneses también, ¿no? Sí, mis ¿Ah, padres. sí? Ah, Padres. tus padres. Sí, sí, ¿De sí, dónde? De cerca de Benabarre, un pueblo que está abandonado. Toda la familia la tengo por allí, por Binéfar y Monzón y Tamarite. Oye, esa que tenemos ahí entiendo que es la talla de la Virgen de Meritxell, ¿no? Sí, la Virgen tiene que forzar un poco la vista. Entonces, si nos acercamos, aquellos son aragoneses, sí, los conozco. María de Meritxell, sería María del Pilar o María de Montserrat. Meritxell, Meridiam, sol de mediodía, la Virgen de la Luz. Por eso hay tanta luz en este santuario. Oye, nos ha hablado de un museo de Biblias también. ¿Es el museo de Biblias más grande del mundo? Me parece que hay un par más en Estados Unidos. Las tiene algún particular o alguna asociación y no sé si es pública como es esta de aquí. Para mí es fantástico. Y aquí tenemos 1100. 1100 Biblias. Cada una es distinta. Y la gracia de esta exposición es que es en lenguas y dialectos. Tengo Biblias de Canadá, ¿En todos esos idiomas? de todos los países. Guatemala, Filipinas. La Biblia más pequeña, que es esta de aquí, que esa tan esto tan pequeñito de aquí. Bueno, tienes que mirarlo con una lupa o un Pero microscopio o ¿cuánto mide algo. Esto es manga japonés, que se leen al revés. Indio Cherokee, en coreano,
Los coreanos del sur lo pasan a los de Corea del Norte porque también hay cristianos, pero en Corea del Norte está prohibida. El coleccionista nos dijo que lo pasaban en globos los estáticos, y lo pasaban en globos al otro lado. Pues nada, Pep, muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. A vosotros por venir a Meritxell. ¿Qué pasa, chicos? ¿Que estáis de la mano o no de la mano? Estamos aquí como enamorados. Oye, para terminar el día, ¿dónde nos habéis Pues mira, traído? estamos aquí en Caldea, en el centro termolúdico. Es uno de los centros más visitados del país. Es un centro de aguas termales. En el 94 es cuando se inauguró. Recuerdo que estaba trabajando en una tienda aquí en Escaldes y venían los técnicos a comprar cámaras de fotos para hacer fotografías. El carrete en aquella época de la aguja de la pirámide, diríamos. ¿Cuánto cuesta si yo me quiero venir aquí a pasar un fin de semana a Andorra? Pues si quieres un día entero, unos 70 euros más o menos. Pero una cosa que yo tengo que decir, nosotros residentes en Andorra pagamos la mitad que pagáis vosotros. Bueno, o sea que ahora nos vamos a poner el bañador. Exactamente, ahora nos vamos a poner el bañador. Bueno, ya estáis cambiadísimos y Hemos preparados. puesto ya aquí preparados. ¿Dónde estamos entrando? Que estoy oyendo un Estamos jaleo. entrando en la laguna principal. ¿Que os vais a meter al agua ya? Nos metemos ya. Oye, ¿a qué temperatura tenemos este agua? Esta laguna está a 35 grados. Estamos bien en el subsuelo, es agua volcánica. Que son aguas termales que la gente se puede pensar que se calientan a propósito, pero al revés. ¡Wow! ¡Qué cambio de temperatura! Ahora mismo acaba de mirarlo y estamos fuera a 1 grado. Claro, imagínate. Claro, lo que está fuera del agua se nota, pero realmente No, mira, no. Muriel, que bien va solo la cabecita fuera. No salgo que nada más. Mira, ¿ves? Esta es la torre. ¿Es la más alta de Andorra? Sí, la más alta. Andorra, sí. Tiene una altitud de 80 metros. ¿Y qué hay dentro? Dos oficinas. Ah, ¿sí? Oh, pues oficinas con vistas, ¿eh? Tienen que pasarlo mal. Esto a Binefar no se le parece. No sé si preguntarte si vas a volver. Yo volveré a venir para allá. Tal como vivo aquí, me refiero, vivo como un señor aquí. Quiero saludar más que nada pues, a la familia, amigos, clientes que tenemos, bueno, a todo el mundo. Un abrazo para todos y que pronto nos veremos. Nos dejamos calentitos. Adiós.